Queridos hermanos, nuevamente les puedo saludar con la gloriosa paz del Señor. Estamos aquí por medio de este medio que el Señor nos permite estar. Y quiero saludar a todos mis hermanos con la paz del Señor, con esta gloriosa paz del Señor Jesús. Allá mis hermanos del sur, desde Puerto Montt, donde tenemos matrimonio, y acá en el norte, desde Iquique, todo a lo largo de Chile. Un abrazo a mis hermanos presbíteros, pastores, diáconos, en fin, iglesia en general. Y claro, estos momentos nos reunimos también para compartir la palabra del Señor. Así que le invito a orar. Oremos. Padre amado, una vez más queremos agradecerte, Señor, por esta bendición de abrir esta Santa Escritura y compartir tu palabra. Señor, ayúdanos a cada día a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, aquí estamos nuevamente queriendo compartir la palabra del Señor allá en Hechos capítulo 4, versículo 32. Y dice así en el nombre del Señor. Y las multitudes de las que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Bien, mis hermanos, vamos a hablar uno de los principios bíblicos que por excelencia habla de la solidaridad. Esto es tan maravilloso. Por excelencia, ¿cierto? El valor cristiano es algo que tenemos todos en común, ¿cierto? La solidaridad es un principio bíblico sobre todo lo que están viviendo en estos momentos difíciles. Por eso es tan importante hablar de esto en tiempos de dificultad. El significado de solidaridad yo lo busqué ahí y encontré una adhesión y apoyo incondicional a la causa o intereses ajenos. O sea, apoyar, ayudar, especialmente en las situaciones comprometidas y difíciles que estamos viviendo. Esto es solidaridad. Por eso la Escritura habla ampliamente sobre todos estos valores que hoy nosotros debemos experimentar, ¿cierto? No podemos llevar a decir que somos religiosos. No, nosotros no somos religiosos, sino que llevamos en práctica lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra. De una manera, ¿cierto?, evidencial. Entre nosotros siempre hay personas necesitadas, ¿cierto? Y necesitan de nuestra solidaridad. Como les decía, la solidaridad es un apoyo mutuo, ¿cierto? Que solo se requiere en momentos difíciles, que requieren algunos necesitados. Como de igual manera nosotros lo podemos requerir algún momento. Entonces, mis hermanos, la solidaridad para nosotros es algo que debemos experimentar en el día de hoy. Aquí la iglesia primitiva hablaba, ¿cierto?, de la generosidad de los unos y de los otros. Todos los bienes los tenían en común. Ni uno tenía más que el otro. Ni ninguno decía lo suyo propio. A veces nosotros tenemos una posición egoísta. A decir, lo que tengo es mío. Me corresponde a mí, es de este lugar. Cuidado, la Biblia dice otra cosa en cuanto a compartir en todo esto. La unidad, el poder de espiritual, cómo el Señor podía bendecir a la iglesia primitiva con esta actitud que ellos tenían en su corazón. Bueno, vamos viendo cómo nos habla también en el Antiguo Testamento la palabra del Señor. Para ver allá en Deuteronomio, vamos al Deuteronomio, capítulo 14, ¿cierto? Aleluya. Capítulo 14, versículo 29, ¿cierto? La iglesia, como decía, es, ¿cierto? La iglesia de Dios es un núcleo tan hermoso y especial. Por eso existe el compañerismo entre los santos hijos de Dios. Y debemos entender también estos valores que profesamos deben estar, ¿cierto?, en práctica en todas las personas. Debemos ser sensibles a las necesidades de nuestros hermanos, iglesias, como la iglesia local, ayudar a la menor, y viceversa.
porque Dios demanda también esto. En Deuteronomio capítulo 14, versículo 29, y relata, dice, y vendrá el levita, ¿cierto?, que no tiene parte ni heredad contigo, ni el extranjero, ni el huérfano, ni la viuda que hubiere en tu población, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Este es el principio, hermanos, el significado de solidaridad. A veces nos sentimos en nuestro corazón de ser solidarios y sentimos esta sensación tan hermosa de poder compartir con los necesitados, sobre todo con la amada iglesia en general, y debemos considerar esto. Aquí habla, ¿cierto?, el Señor sobre aquellos que ayudaban a otros. Debes considerar en esto como un temor delante de Dios en ayudar a aquellos. La bendición está para el levita que no tenía heredad, no tenía tierra. También decía de aquellos que eran huérfanos, para el extranjero, para la viuda y todas las poblaciones que estaban allí. Habla ahí la palabra del Señor. La viuda y los huérfanos. Hoy nosotros de igual manera, como leímos como un mensaje de parte de Dios divino que nosotros debemos considerar. Aquí estamos hablando de la consecuencia tan hermosa de poder compartir con otros. Aquí relata la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, 11, y dice ahí, dice, y se alegrarán delante de Jehová tu Dios, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en las ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que estuvieron en medio de ti, en tu lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. ¿Cierto? Qué glorioso es poder entender esto. El regocijo, ¿cierto?, de ser solidario. Aquí se volvía una fiesta. No solamente uno debe entender que es objeto de solidaridad, alegrarnos. Es un motivo de gozo de compartir con aquellos que necesitan de nuestra ayuda en nuestros tiempos. Por eso compartimos esta palabra. Es tan importante en los tiempos que estamos viviendo. Ser solidario es un principio que debemos llevar a cabo en nuestros días. Entonces, también encontramos otros versículos en el mismo capítulo 16 de Deuteronomio, versículo 14. Y relata ahí, dice, y se alegrará en tus fiestas solemnes tu hijo, tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita, el extranjero, los huérfanos y la viuda viven en tus poblaciones. ¿Cierto? Una fiesta de alegría con lo que el Señor puso en nuestras vidas para bendecir a otros. Mayormente a los de la iglesia de la fe, a aquellos, la familia de la fe. Entonces debemos considerar esto. Aquí habla como un mandamiento dirigido al padre de familia o para aquel que tenía, el que tenía sustento, aquel que el Señor había bendecido de alguna forma. Por eso el padre de familia en este acto solidario también experimentaba con aquellos que estaban alrededor, que era su propia familia. Por eso dice aquí la palabra del Señor, con tu hijo, con tu hija, con tu siervo y todos los que habitasen ahí. Miren qué maravilla el poder entender esto. Yo cuando era niño, a la poca edad, ¿cierto?, entre los años 80, viví una carencia, ¿cierto?, económica terrible. Quedé huérfano a los 11 años y mi padre se volvió al alcohol por falta, ¿cierto?, de, digamos así, de su amada, o sea, mi madre. Entonces, la responsabilidad fue olvidada en algunos momentos. Pero bueno, el Señor usó a sus siervas y a sus siervos para ayudarme. Yo me acuerdo de mi hermana Guillermina, que perteneció a nuestra iglesia en Puerto Solís, en algún tiempo con su esposo, don Andrés, y ellos brindaron mucha ayuda
a mi vida y a algunos de mis hermanos. No teníamos que comer, pero ellos estaban prestos para ayudar y nada cambió. Y cuando yo supe, ya un hombre casado, ¿cierto?, con mis 2 hijas y mi esposa, fuimos y visitamos su hogar, porque sabíamos que ella estaba enferma de cáncer y pronto a partir, ¿cierto?, a estar en presencia del Señor. Y fui y agradecí y presenté a mis hijas y a mi esposa, a mi familia, por todo lo que ellos me habían ayudado en mi tiempo más difícil de mi vida, aun cuando era pequeño. Y doy gracias a Dios porque Dios los puso en su camino, en mi camino. Y el Señor creo que recompensó a aquella persona también. Entonces, cuando hablamos de esto, es la alegría de poder compartir, ¿cierto?, con otros necesitados. En Deuteronomio capítulo 24, versículo del 19 al 22, encontramos otra enseñanza, pero, no quiero decir otra enseñanza, quiero decir aplicar esta enseñanza para nuestro día. Estamos hablando de la solidaridad. 24, versículo del 19 al 22. Cuando sigues tus mies en tu campo, no olvides alguna gavilla en el campo. No volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, quiero decir. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayan dejado atrás de ti. Serán para el extranjero y para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimias en tu viña, no rebuscarás tras de ti y serás para él el extranjero, para el huérfano y la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. ¿Cierto? Aquí hablamos de esta norma, ¿cierto?, que dio una norma de vida para aquellos que tenían una bendición de poder recoger en medio de su viña. Pero también les recordaba que había que dejar algo para los necesitados. Por eso, cuando ellos hacían esta cosecha, las siegas de todas las cosas, viñas, olivos, dejaban, ¿cierto?, la rama que caía, el racimo que quedaba ahí detrás de uno, sin darse cuenta, para aquellos que venían detrás, los necesitados, en forma de ayuda. ¿No? Porque Dios te mandaba esto. Y le decía, porque yo te saqué de Egipto, recuerda que yo te saqué de allá. O sea, cuando tú estabas en plena necesidad, yo siempre te ayudé. Yo estuve ahí. Pero nosotros muchas veces nos olvidamos de ser solidarios, de ayudarnos mutuamente, incondicionalmente. Cuando hablamos de la solidaridad, es un apoyo a aquellos que lo necesitan, sobre todo a aquellos de la familia de la fe. Por eso es tan importante entender esto para todos nosotros. Y como hacían en el tiempo pasado, como trabajaban, ¿cierto?, la cosecha, el olivo y todo, lo necesitaban. Dios te mandaba que hiciesen esto. Entonces, encontramos otros versículos de la palabra de Dios en el capítulo 15, 15 del 7 al 11, un registro de la palabra del Señor. Y dice ahí, del 15, del 7 al 11, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra de Jehová tu Dios te da, no endurezcáis tu corazón, ni cerrarás la mano contra tu hermano pobre, ¿cierto? Sino abrirás a él tu mano. Liberalmente, en efecto, le prestarás lo que necesita. Guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos diciendo, cerca del año 7 de la revisión,
y mires con malos ojos a tu hermano, menesteroso o necesitado en este caso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón. Imagínense lo que dice. De mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando, dice, yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Cierto? Aquí está hablando, ¿cierto?, de cuán importante debemos pensar en los que necesitan. Pobres. ¿Ah? En prestar, quizás algunos decían en la antigüedad, de prestar para que después se lo devolviese. No puede existir esto en nosotros. No puede tener este corazón mezquino, clarito dice aquí, y no puede tener un pensamiento perverso. Vendrá el tiempo de la remisión y ya quizás recibirás o me devolverás lo que yo te he dado. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor y es de todos nosotros, como decía la iglesia antigua. Entonces es importante cuando hablamos de esto. El hermano, dice la palabra de Dios, es clarito aquí, que no puede haber un corazón codicioso, de mezquindad. ¿Cómo es esto? Yo voy a dar a una persona y después se lo voy a pedir de vuelta, o creyendo que me lo va a devolver el doble. No. Nosotros no podemos pensar de esa manera. Creo que no puede considerarse entre nosotros, porque debemos ayudarnos mutuamente. La solidaridad es el principio cristiano, y que los cristianos deben llevar a cabo cada día, considerando muchas cosas y que son principios bíblicos que Dios nos enseña por medio de su palabra. Por eso es importante, hermano, llevar a la práctica lo que significa esto. ¿Cuántas veces el Señor ha bendecido nuestras vidas? Para ayudar a otros también. Entonces es importante recordar por medio de la palabra. Y continuamos con la palabra solidaridad, ¿cierto? Solidaridad, como dice Santiago 2:15. Vamos a Santiago en el Nuevo Testamento. También nos relata la palabra del Señor. Vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 15. Y dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día. Nuevamente, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada uno, dice, alguno de vosotros les dice, ir en paz, calentados, saciados, para que no le dais y no le dais cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovechan? ¿De qué sé? ¿De qué aprovechan? ¿De qué sirve? Un testimonio que encontramos en mi corazón. Siempre he relato, mientras puedo hablar de la solidaridad de mis hermanos. He recorrido, gracias a Dios, mi país y he estado en la mayoría de las iglesias. Una bendición es cuando los hermanos son solidarios. Yo llegué como encargado de la iglesia de San Antonio. Fue enviado por mi iglesia central. Fue enviado y nos quedamos ahí. Vivimos tiempos difíciles, pero había hermanos solidarios. El pastor o presbítero que dirigía también fue solidario con nosotros
y nos ayudó. Pero también habían otros hermanos santiagos, incluso me llegaron algunos trajes que estaban buenos, pero buenos, azules, de una hermana que puede compartir con algunos hermanos del campo también, sin considerar, ¿cierto? Sin pedir esa hermana nada a cambio. Bueno, y otros hermanos también, como en el campo, llegaban y traían algún pedazo de carne de su cosecha, también frutillas, papas, en fin. Recuerdo cada uno de ellos, porque eran solidarios. Y hacían esto con tanta humildad. Yo quedaba, ¿cierto? ¿Cómo puedo pagar esto? Esta actitud que tenían estos hermanos. Y ellos no tenían muchos recursos tampoco. Pero el Señor tocaba sus corazones y el Señor bendecía sus tierras también con el ser solidario. Por eso es tan importante, hermanos. Jehová bendice a todos aquellos que abren su mano para los necesitados. Hay que ser solidario. Santiago capítulo 5 también, otro versículo para encontrar apoyo, ya que el tiempo está en contra de nosotros. Santiago capítulo 5, versículo 14, y relata, dice: si alguno está enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es cierto, existe la necesidad, hay enfermos. Quizá en este tiempo no podemos visitar los hospitales, pero hubieron unos momentos antes de la pandemia, antes de esta enfermedad grave que es contagiosa y enfermedad de muerte, pudimos visitar algunos hospitales. Tuve la oportunidad de visitar unas cárceles y doy gloria a Dios por eso, para honra y gloria de Dios, claro que sí, porque pude aprender cómo son ellos o cómo están ellos. Una buena oportunidad, la última vez que fui a Talcahuano, una hermana me llamó de acá del norte para visitar a su mamá, que estaba ya enferma de gravedad en Talcahuano. Visité el hospital y todo, y cuando entré había una gran necesidad, hermanos. Era increíble. Como le contaba a los hermanos, decía, me gané algunos pololos, por decir así, porque cuando entré, ¿usted es pastor? Me decía, sí, bueno, venga acá, tome el nombre de esta persona, ore por él, está en la sala tanto, cama tanto. Y así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seguían llegando las personas para poder ir y orar por aquello. Ya, llegué al hospital y bueno, estando todo con estas peticiones en mis manos, quise entrar a la sala, en el horario de visita, y me detuvieron. Me dijeron, no, pastor, usted no entra a la hora de visita. Usted espera cuando termine la visita y usted está libre para poder entrar y visitar a los enfermos. Y estaba solo. Y visité a cada enfermo en cada sala. Y todos los enfermeros y doctores que estaban ahí, en salas de UCI que visité, quedaban extrañados. Incluso uno de los doctores jefe ahí me dijo, pastor, por favor, envíe a uno de sus compañeros para que esto se haga más seguido, que ustedes nos puedan visitar. Hay mucha gente que parte y pidiendo una oportunidad que alguien les hable de Dios. Y ahí los enfermos observaban, mientras yo ya casi terminando me iba y pasaba por frente a una sala y de allá me pegaba a gritar, ¡Hey, amigo, pastor, hermano, venga a orar por mí! Siempre existe esta necesidad, por los enfermos también. La solidaridad que existe. No podemos visitar ahora, es un riesgo. Y también debemos obedecer a las autoridades. Que esta enfermedad no nos lleva a acercarnos, no nos deja. Entonces debemos cumplir también con esto. Pero los enfermos están para ayudarlos. Así los necesitados también. Cuando hablamos
de la solidaridad. Así que, mis hermanos, debemos considerar esto importante. Ya estamos terminando casi. Vamos a leer los últimos versículos. La palabra de Dios también encontramos algo bien significativo también para nosotros en Isaías. Isaías capítulo 32, versículo 6. Dice así una normación. Dice, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad, para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. ¿Qué significa ruin? Esta es una persona de bajo, ¿cierto? De bajo condición ética, por decirlo de alguna forma, ética y social. Por debajo de su corazón fabrica iniquidad. Una persona que no sirve absolutamente nada por lo necesario. Que aquellos que llevan una doctrina falsa, ¿cierto? Son personas insensibles. Son personas que no se ganan el lugar de otro. A la vez demuestran decir ser cristianos, pero en ellos existe la hipocresía, porque ellos quieren tener lo suyo y no quieren que los toquen. No, esto me pertenece a mí, porque fue heredado a mí. No, hermanos, no podemos cerrar las puertas a los hermanos. Ser solidario. Las iglesias más grandes apoyan a las más pequeñas. De esa manera se trata, ¿no? Porque vivimos la fe y la practicamos. Y eso es una evidencia de ayudarnos. No que esto es mío, me pertenece. Por favor. Dice la palabra del Señor en eso. Y muy claramente que todas las cosas las tenían en común. Ninguno tenía más que el otro. No es una mala interpretación. Es lo que dice la palabra de Dios. Y así nosotros también debemos entender. Estas personas, o ruines, como habla la palabra del Señor, son que fabrican toda esta mezquindad, personas, ¿cierto?, de pensamiento equivocado, insensibles, malos. Bueno, impíos, por decirlo de alguna forma. Una de las características de una alma persona vil, despreciable, una gente que quita el pan al hambriento, no le ayuda, no le da agua al necesitado, no le da agua al que tiene sed, que lo dice. Fíjese, en todo esto, nosotros debemos considerar. Dios dice que castigará, habrá juicio para ellos, para todo este tipo de personas. Así dice el último versículo, ¿cierto? Y relata para todos nosotros. Porque esta es una persona que realmente no debe existir en nuestro medio. Mateo 35, vamos al Nuevo Testamento también. Mateo 35, gloria a Jesús. Ya estamos terminando. Mateo 35, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. No, me equivoqué en el número, ¿cierto? A Romanos, perdón. Romanos capítulo 12, versículo 20. Sí, ahí estamos bien. Para poder acortar un poco, ¿cierto?, este momento, porque usted sabe que el tiempo debe ser bien distribuido. Bien, Romanos capítulo 12, versículo 20. Dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Ese es el deber de los cristianos. Hoy debemos observarlo.
para que todo que dé hay una gran recompensa. Así que, mis queridos hermanos, entiendan que el día del Señor le recompensará. Si usted diera un vaso de agua, ¿cierto?, a aquellos necesitados para quitar la sed, el Señor le bendecirá, le multiplicará y tendrá bendición allá en los cielos. Será recompensado. Por eso hay que ser generoso, delante de Dios, solidario para aquellos necesitados. Mis queridos hermanos, contento en poder relatar, ¿cierto?, estos deberes cristianos, que son requisitos para nosotros. Desde el principio hablaba, ¿cierto?, de cómo leíamos en la palabra de Dios lo importante. Uno de los valores es la solidaridad y que debemos practicar y ser una evidencia en nuestros días. Bien, oremos al Señor. El tiempo pasa y agradezcamos al Señor por su palabra. Padre amado, una vez más, Señor, quiero agradecerte, Señor, por este momento de compartir junto a nuestros hermanos que quizás en algún momento van a experimentar el ver este video, Señor. Lleva para ellos bendición de su vida y para toda tu iglesia a lo largo de tu país. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Ya tendremos otra oportunidad de poder compartir la palabra del Señor.